Hallaron a una mujer e hija sin vida. Las buscaban hace 20 días. Los cadáveres estaban en estado de descomposición. Chicha, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va, Chiche? Buen día. Estamos ubicados sobre la avenida Juan B. Justo, el tradicional paseo de la ciudad de Mar del Plata, a la altura del 800, donde hay muchos locales comerciales y donde en las últimas horas de ayer se terminó con el hallazgo de los cuerpos sin vida de Adriana Aguilar, de 54 años, y de su hija Pilar, de 24, en el interior de la vivienda que ocupaban y donde permanecían prácticamente todo el día, todos los días. Esto tiene que ver la historia de estas dos mujeres. Había una denuncia que las buscaban. En realidad no, en realidad ese es el punto, no se las estaba buscando, pero sí quien llama ayer a la comisaría es la hermana de la mujer más grande, una mujer de 60 años, que dice que hacía 3 semanas aproximadamente que no tenía comunicación con ella. No venía habitualmente hasta domicilio, hablaban algunas veces por teléfono, por lo que sabemos. Lo cierto es que como no había tenido contacto en el último tiempo, decidió venir hasta la vivienda y allí es donde permitió el ingreso de personal policial que encuentra a los dos cuerpos, Chiche, en avanzado estado de descomposición. Además, en una situación hay que hablar de personas acumuladoras por los elementos que se encontraron dentro de la vivienda, sin accesos forzados, sin signos de violencia, cuestiones que seguramente pudieran haber muerto de muerte natural. Una de las posibilidades tiene que ver lo de la muerte natural. Los sospechosos serían justo los dos hechos en simultáneo. Por eso, y teniendo en cuenta el avanzado estado de descomposición, Chiche, lo único que ha podido realizar el fiscal Leandro Arevalo es solicitar extracción de sangre de los cuerpos, que será justamente esa sangre analizada para ver si se está en presencia, lo marco de esta manera en general, de una especie de pacto suicida o algún elemento que hayan consumido las dos mujeres, teniendo en cuenta que por el estado de la casa... Un escape de gas. No, el tema de monóxido está descartado, Chiche, al igual que participación de terceros por aperturas que no están violentadas para nada y tampoco elementos faltantes o el desorden propio de un robo. Sí, lo que había era el desorden propio de personas que acumulaban elementos, unas pésimas condiciones de higiene. El síndrome de Diógenes. ¿Pero qué acumulaban, Cristian? Basura. ¿Todo basura? De todo. La mayoría de las cosas basura, cerca de 90 bolsas se terminaron retirando en la jornada de ayer, luego de que personal de policía científica pudiera llegar primero a los cuerpos, y escucharon bien, digo llegar, teniendo en cuenta las dificultades para ingresar a la pieza donde estaban justamente los cuerpos de las dos mujeres. La casa, que es una casa pobre, digamos, es una casa normal. En realidad tiene estas características, es difícil de visualizar porque lo que van a poder ver, Chiche, es únicamente una entrada, una reja blanca, y ahí hay una escalera que sube hasta un primer piso. Son 2 departamentos que se construyeron en algún momento, es una construcción característica de la avenida Juan B. Justo, local debajo, 2 departamentos arriba. Uno de esos 2 departamentos era el que ocupaban estas mujeres. Cuando hemos consultado con algunos de los comerciantes, incluso el hallazgo se da ya fuera del horario comercial, algunos se enteraron incluso que vivían 2 mujeres ante nuestra consulta. Esto para marcar también que prácticamente no salía ninguna de las 2 del lugar. El relato que da también la hermana de 60, Chiches, que tenían un cuadro depresivo, cierta cuestión relacionada con fobia social, que nunca había sido tratada por ninguna de las 2 mujeres. Ahora, me extraña si no hay familiares de estas personas, porque ¿cómo llega a la policía a dar con los cuerpos en estado de descomposición? La hermana de la mujer más grande, o sea, hermana y tía de la chica. Es la que hace la denuncia. Exactamente, una mujer de 60 años, bien dice Gastón, hermana de la mayor, tía de la menor, que llama a la comisaría tercera que tiene jurisdicción en la zona y es la que facilita, obviamente, el acceso. A partir de ahí, lo que puedan imaginar en cuanto a lo que se encontró en el lugar y las dificultades incluso para la realización de la autopsia durante las primeras horas de hoy, teniendo en cuenta el estado de los casos. Cristian, quería preguntarte el siguiente detalle, porque si bien a primera, digamos, de primera información se habla de que una de las mujeres falleció a causa de un paro cardíaco, digo, todos mueren de un paro cardíaco en general, cuando no es una muerte no violenta, pero ambas mujeres padecían depresión y fobia social. Te pregunto, ¿esto no habrá sido un pacto suicida? Por eso marcábamos en el comienzo, Gastón, que más allá de no marcarlo, es una... A ver, sí está descartada la participación en esta primera etapa de la investigación de terceras personas. La posibilidad de confirmar si se trató efectivamente de un pacto suicida vendrá
si las pericias a las muestras de sangre que se extrajeron ayer arrojan algún tipo de dato. Y el otro dato que sí queda descartado, y era lo primero que se pensaba también, tenía que ver con el tema de monóxido de carbono, que fue descartado en este caso por gente de defensa civil que trabajó en el quiero lugar. preguntar algo. Está bien que puede haber sido un pacto suicida, pero yo no descartaría tampoco una hipótesis de un envenenamiento de estas personas. O un pacto unilateral. Unilateral. Sí. Está bien, puede ser. Pero que no hubo violencia en la muerte, aparentemente. No, aparentemente no, pero digo un pacto unilateral. O sea, digo, o un pacto suicida que es, digamos, de común acuerdo entre las dos, o unilateral, que una mató a la otra y después se termina muriendo de Hay esta que O manera. alguien, Mató a la otra con veneno, ¿no? un Claro. tercero pudo haber envenenado a ambas. También, No, también. Va a ser- La dificultad, Dale, la dificultad, perdón, de la hipótesis de la tercera persona tiene que ver con que prácticamente no había ingreso de otras personas a este lugar, y que incluso yo por eso marcaba, el llamado lo hace la hermana, que solamente mantenía una comunicación telefónica cada tanto, y al no haberla tenido durante Estaban ya en un par de estado de semanas... abandono. Por eso hablo de un pacto de común acuerdo o Absolutamente. unilateral, Cristian. Yo siempre hablando de las dos mujeres en el foco de la escena, ellas dos, o de común acuerdo o unilateral, que una Sí, envenenó a la puede otra y ser ella no. muchas opciones. Bueno, hay que ver si encuentran o una carta en el lugar, digo, algún mensaje. Gente muy Difícilmente por marginal, las obviamente situaciones en estaban, las que vivían. tenían qué? fobia Pero social, una gente carta. muy marginal. Fobia social y depresión, Chiche. A ver, Cristian, ¿se sabe algo del tema autopsia? Porque ahí se va a conocer, Todavía no lo pudieron hacer. no la pudieron hacer. No, sí se pudo realizar, hay un informe preliminar, Chiche, que ya llegó a manos del fiscal Leandro Arévalo, 2 confirmaciones las que se pueden dar hasta el momento. Data de muerte entre 20 y 25 días aproximadamente, hay una coincidencia con el plazo de falta de comunicación que refiere la hermana. Sí. La segunda cuestión, imposible saber causales por el estado Sí. que tenían, se apunta únicamente a esa extracción sanguínea. Acá a mí me dan un dato que yo realmente desconozco, no tengo todo conocimiento, pero me dicen que la sangre se puede extraer únicamente la sangre que quedaba en el corazón. Ah. Desconozco cómo sucede en este tipo de casos, pero es lo que me dicen, se puede extraer solamente esa sangre, verán si esa da justamente algún tipo Bueno, de pero resultado también- que demora pero espera, unos que 10 La días única que a lo aproximadamente. mejor no entró en estado de descomposición. Sí, pero también hay que ver, por ejemplo, va a haber análisis complementarios seguramente, y es importante el análisis de las vísceras para Sí. ver qué ingirieron. Exacto, porque, ¿Verdad? porque ahí hablamos de un paro cardiorrespiratorio. Todo sin muere en signos- paro claro, cardiorrespiratorio. Chiche, lo acabo de decir antes, sin signos de aclaró, violencia. lo aclaró Lo aclaré antes, antes, Chiche. Chiche, lo dije antes. Sin signos de violencia, ¿sí? Entonces, eso es lo único que tienen ahora, hasta ahora, de la autopsia. O sea, la nada misma. Ahora, Cristian, ¿se acercó algún familiar, algún amigo con esta información? Solamente la hermana, La que denunció. Nada más. cuando termina realizando la denuncia. Sí, después consultamos por otros amigos o conocidos y nada, e incluso, fíjate, digo, es un sector con varios locales comerciales, está bien que el hallazgo se da cuando ya la mayoría se había retirado, pero había comerciantes que están a metros y que no sabían que ese departamento estaba ocupado, por ejemplo. Claro. Como para ver que no había relación, ni ingreso ni salida de personas prácticamente de esa O sea que vivienda ubicada prácticamente, sobre un primer piso. Cristian, prácticamente madre e hija, Terrible. nadie sabía que vivían ahí. O sea, prácticamente no Nada. salían de la casa tampoco. No, ¿Cómo se yo voy a dar alimentaban? un solo dato, tiene que ver con la presencia de casi, decíamos, 90 bolsas que se retiraron del lugar, 90 bolsas. excrementos en toda la casa, Ah. lo marco de esa manera, Tremendo. es decir, una situación que hizo descomponer a muchos de los efectivos que ingresaron en primer Oh. término. Claro. Luego, obviamente, ya con la tarea de personal de policía científica, se hicieron las labores de otro modo. Y repito ese dato inicial, Sofía, también. Sí. Se les complicaba entrar a los policías a la habitación donde estaban los cuerpos por la Claro. cantidad de elementos. Otro detalle importante, madre e hija tenían el mismo apellido, por lo tanto, evidentemente no hay padre. Se ve que es una hija soltera. Digo, detalles que a la hora de buscar un Ay, familiar no. no hay familiar. Madre Solo esta que- hermana, hermana. hermana y tía de la chica a la vez, ¿no? La hermana que se Exacto. comunicaba de vez en cuando, por eso Exacto, se por dio cuenta teléfono. que algo pasaba porque no le Hacía respondía. 20 días que no sabía nada de ella y la data, como dijo Cristian, es de entre 20 y 25 días la data de muerte. ¿Edades 54 más o menos? años 54 años la madre, 24 la años hija. la hija. Ah. Qué bárbaro. ¿Alguna Qué va. denuncia previa, Cristian? Eso también va a haber que investigar, Bueno, Cristian, Hay que investigar. En la primera consulta en justicia de familia no me apareció a mí ninguna, o no nos respondieron, Sí. mejor dicho, no es que no me apareció a mí ninguna denuncia de lo previo. Pero bueno, hay 6 jugadas de Mar del Plata y muchas veces esa información termina apareciendo lamentablemente días después. Cristian, volvemos en un ratito contigo, ¿eh? Dale. Vamos a cambiar el tema. Hasta luego. Dale, hasta luego.